Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy, como siempre los voy a estar acompañando en el transcurso de este programa, donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador. Y como siempre no me encuentro solo, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, una linda semana en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, saludando a toda la audiencia que se sigue sumando y bueno, a invitarlos también a que continúen invitando a más gente que nos siga oyendo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, también hoy, en el día de hoy, nos acompaña nuestra compañera Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos. Bien. ¿Y ustedes cómo van? Bien, tranquilo. Me alegro. Bueno, nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, chicos. Saludo a todos. Que el Señor les esté dando una gran lluvia de bendición. Amén. Amén. Amén, que así sea. Durante el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de una película, algo que veníamos haciendo hace un tiempo. Bueno, vamos a retomarlo un poquitito. Uh-huh. Vamos a estar hablando acerca de una película cristiana. Uh-huh. Vamos a hablar acerca de la película del último vuelo, así es, una película del año 2004. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar debatiendo acerca de cuáles son los principales puntos bíblicos que se destacan en esta película, cuáles son las enseñanzas que nos deja esta película, ¿no? Sí, también la pueden encontrar en YouTube, la película. La pueden encontrar en YouTube. Como El último vuelo y fíjense que sea del 2004. O ahí, como Barranca, también aparece como Barranca la película. Sí, y ahí la pueden encontrar y bueno, los invitamos también a que la vean y la disfruten. Y de última, antes de que se spoilen, primero ven la película y después escuchan el programa. Así es. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, si se quieren comunicar pueden hacerlo al 11 51 245 270, repito, 11 51 245 270. También tenemos otro número que es el 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Tenemos una casilla de Gmail que es iglesiauad.belarga@gmail.com, iglesiauad.belarga@gmail.com. Estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión. Estamos en Facebook, nos encuentran como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Y nosotros emitimos este programa todos los sábados por el canal de YouTube, ¿no? Se activa de 15 a 16 horas. De 15 a 16 horas, el canal está en vivo, el programa está en vivo. Sí. Y bueno, también en Spotify, como todas las demás plataformas de podcast, porque estamos en todas, también, o casi todas. Claro, y se estrena todos los sábados, así que estén atentos para aquellas personas que se suman a la audiencia de siempre. Y también estamos en YouTube, en el canal personal de nuestro conductor, que es Ariel Monroy. Ahí pueden también escuchar nuestros programas en caso de que no tengan Spotify y todas esas plataformas. Y nuestro pastor Ramón Argañarás también tiene su canal personal de YouTube, donde él sube predicaciones semanales, que es Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield. Así lo pueden encontrar. Así es. Bueno, vamos a arrancar este programa con una alabanza, como siempre. En esta oportunidad es de Cristín de Clario. La canción se llama Yo no tengo miedo. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluye.
Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. ¡Oh! ¡Oh! Y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a correr. ¡Oh! ¡Oh! En Luna Park levanta la voz y empieza a cantar con libertad. ¡Un, dos! Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Ríe todo lo que no podía reír. Grita todo lo que no podías gritar. Hay todo un ambiente de sanidad en este lugar. Hay todo un ambiente de libertad en este lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Un, dos.
Estábamos escuchando de Cristín de Clario la canción Yo no tengo miedo y vamos a empezar a debatir acerca de esta película que se llama El último vuelo. Bueno, El último vuelo es una película dramática del 2014 dirigida por Jerry Jamenson y la trama sigue la historia de Dan Hogan, un misionero cristiano que trabaja en una pequeña aldea en Colombia junto con su esposa y su hijo. La película comienza con Dan y su familia llevando a cabo su trabajo misionero cotidiano, ayudando a la comunidad local y compartiendo el mensaje del Evangelio. Sin embargo, la situación en Colombia se vuelve cada vez más peligrosa a medida que aumenta la actividad de los grupos rebeldes en la zona. La embajada estadounidense emite una orden de evacuación obligatoria para todos los ciudadanos estadounidenses en el área, incluyendo a la familia de Dan. Pero Dan se niega a abandonar su comunidad y decide quedarse para ayudarlos mientras su esposa y su hijo son evacuados. En medio de la lucha contra los grupos rebeldes y la amenaza de la violencia, Dan es acompañado por un periodista llamado Bruce, quien intenta documentar lo que está sucediendo en ese lugar. Juntos intentan salvar a la aldea y a sus habitantes en medio del conflicto. La película presenta varios temas cristianos que, bueno, obviamente no vamos a contarles toda la trama de la película para que ustedes puedan disfrutarla, pero la película presenta varios temas cristianos que incluyen tanto la fe como la confianza en Dios, en los momentos de crisis, la importancia de ayudar a los demás y hacer sacrificios por el bien común, la importancia del perdón y la idea de que Dios tiene un propósito para cada persona en la vida, ¿sí? No es que nosotros tenemos vidas vacías o vidas sin nada que hacer. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y la intención de Dios es que nosotros busquemos de Él, que busquemos su palabra y que Él de esa manera nos va a decir cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? En resumen, El último vuelo es una historia inspiradora sobre el coraje y la dedicación de un misionero que se arriesga a todo para ayudar a los demás en un momento de crisis y peligro. Y se presentan varios temas y mensajes bíblicos en esta película y vamos a repasar algunos de ellos, ¿no? El primero es la importancia de la fe y la confianza en Dios en momentos de crisis. Es una de las escenas. Dan está en la aldea y se encuentra rodeado por los rebeldes armados y a pesar del peligro, Dan se mantiene tranquilo y confiado en la protección de Dios. Él le dice a su esposa por teléfono: la fe no es miedo, la fe es confianza. Dios está conmigo, no tengo miedo. Esta escena muestra la importancia de la fe y la confianza en Dios en momentos de peligro y crisis. En Marcos, capítulo 9, versículo 23, nos dice la Biblia: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Bueno, es importante reflexionar acerca de este pasaje porque mucha gente se acobarda por el miedo, se queda inmóvil y siempre tiende a pensar todo lo peor, ¿no? Y hay varios temas que están hasta charlados en temas que no son cristianos, por así decirlo, sino temas de autoayuda y eso que siempre te tratan de orientar de una manera no bíblica, que uno lo que cree lo puede tener en su mano. Pero bueno, ese mensaje en sí es bíblico, porque la Biblia justamente nos dice que si lo podemos creer, todo nos va a ser posible. Ahora, ¿qué es lo que hace que una cosa sea posible o no? Bueno, justamente que uno tenga fe. Y bueno, es justamente trabajar en esto, en trabajar en tener siempre una fe fuerte, de buscar la palabra de Dios, de buscar que Él nos guíe, y de esta manera, si nosotros creemos, todo nos va a ser posible. Bueno, qué importante, ¿no? La frase, la fe no es miedo, la fe es confianza, confiar en el Señor. Y a veces en los momentos de crisis, de dolor, de desesperación, es donde la fe se pone en prueba. Porque es muy fácil tener miedo. Es muy fácil tener miedo cuando tenemos una situación adversa. Es muy fácil tener miedo. Es lo primero que se nos viene a la cabeza, al corazón, al sentir. Es el miedo a que suceda siempre lo peor. Pero bueno, justamente la fe se trata de todo lo contrario. Se trata de tener una confianza de que las cosas buenas van a suceder y no dejar vencernos por ese miedo infundado si obviamente creemos en la palabra de Dios. El segundo punto que se destaca en la película es la importancia de ayudar a los demás. En otra escena, Dan se encuentra en una iglesia llena de gente que ha buscado el refugio de los rebeldes y alguien le pregunta por qué decidió quedarse en la aldea en lugar de irse con su familia. Y él responde: esta gente me necesita, es mi trabajo ayudarlos.
Esta escena destaca la importancia de hacer sacrificios por el bien común y ayudar a los demás, incluso en momentos de peligro. Así como vemos en Mateo, en el capítulo 25, versículo 35 y 36, que la palabra dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis desnudo, y me recogisteis, estaba desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Bueno, acá hay que ver que obviamente tenemos siempre el poder de Dios, la mano de Dios ayudándonos en todo momento, y no importa por lo que estemos atravesando, siempre Dios va a tener una manera de acobijarnos y de poder siempre dar un poco de tanto que nosotros recibimos de Dios, también poder darlo a aquellos que más lo necesitan, anteponiendo quizás algunas de nuestras necesidades, anteponiendo quizás algún vínculo, como sucedió en esta película, de que él, no vamos a decir la palabra, que prefirió ayudar a otros en vez de estar con su familia, porque la verdad es que su familia ya estaba en un momento más a salvo, sino que dijo: no, pará, esta gente me necesita, mi familia está dentro de todo bien, bueno, me quedo a ayudar a esta gente que realmente me necesita, ¿no? Sabiendo que Dios obviamente le estaba acompañando. Sí. Bueno, tercero es la importancia del perdón. Después de que los rebeldes atacan la aldea, Dan se encuentra con uno de los líderes rebeldes, quien le pide perdón por lo que ha sucedido, y Dan le dice que lo perdona y que ora por él, y le da un ejemplar del Nuevo Testamento. Esta escena destaca la importancia de perdonar y mostrar amor incluso a aquellos que nos hacen daño. En Mateo capítulo 6, versículo 14, la Biblia nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Bueno, acá lo que se destaca también es un caso bastante extremo, ¿no? Estamos hablando de que el líder de los rebeldes, obviamente que asesinó a mucha gente, que le hizo pasar mal rato a toda la gente, tener la valentía, tener la fortaleza, tener la entereza de poder perdonar a esa persona, es también hablar de un estado elevado también de conciencia, de saber que, bueno, mira, yo humano te perdono. Quizás el problema no es que yo te tenga que perdonar, sino que Dios te perdone de lo que vos hiciste, porque obviamente la relación con Dios es personal. Y está bien, nosotros podemos perdonar a la gente, por más difícil que sea, por más que la gente a veces nos lastime de sobremanera. Nosotros como seres humanos terrenales es difícil perdonar, en lo personal también, porque a pesar de que nosotros hacemos la Biblia, no quiere decir que estamos libres de sentir dolor, sentir pena, sentir enojo, sentir rencor, y también perdonar a aquellos que nos lastiman o nos hacen mal. Y es difícil decir, bueno, yo te perdono. Sí, de hecho hay una frase acuñada, no recuerdo bien el autor, que dice que la palabra más difícil de decir no es te amo, sino lo que más difícil de decir es te perdono. Y la realidad es que ciertamente es así. Hoy en día no es que la gente se ofenda porque sí, sino que gente que ha sido muy mala con uno, gente que sabe que ha estado haciendo el mal mucho tiempo, es muy difícil perdonar, pero bueno, Dios obviamente nos enseña y nos apoya para que nosotros podamos perdonar, y que obviamente Dios también nos perdona a nosotros de todas las faltas que cometemos, ¿no? Sí. Bueno, el cuarto y el último dice que la idea de que Dios tiene un propósito. Al final de la película, Dan se encuentra con un grupo de misioneros que están llegando a la aldea para continuar su trabajo, y él les dice: no importa lo que pase, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esta escena destaca la idea de que Dios tiene un propósito para cada persona, y que incluso las situaciones más difíciles pueden ser usadas por Dios para cumplir su plan. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, en este último pasaje lo que está importante destacar es esto. Dios siempre ayuda a quienes ayudan justamente a su obra. Sí. Y no vamos a decir que tiene un trato especial o particular, sino que Dios, sabiendo que estamos trabajando para Él, también nos va allanando el camino, esa es la palabra. Y a veces por ahí nos encontramos en situaciones difíciles que vos decís: ¿cómo puede ser? Estoy trabajando para el Señor y
y aún así me están pasando estas cosas malas. Bueno, a veces esas situaciones, como nos dice el pastor en las predicaciones, son para formar también el carácter que Dios necesita que nosotros tengamos para llegar a ese propósito que Él quiere para nosotros, ¿no? Y no olvidarnos que siempre todas las personas que trabajamos o que trabajan para Dios tienen que saber que muchas veces el diablo no va a querer que vos trabajes para Dios, no va a querer que su palabra se expanda por el mundo y va a tratar de meter la cola en donde pueda. Pero es importante recordar que es mucho más grande el que está con nosotros que el que venga en contra. Y bueno, y siempre estar en conexión con Dios. La única manera de soportar todas estas cosas que nos pasan a nosotros en el mundo es estar con Dios y tener los hábitos de acercarnos a Él. ¿Cómo son los hábitos? Que es lo que siempre se pregunta la gente externa a, qué sé yo, al cristiano. Y dice, sí, yo me quiero acercar a Dios. ¿Cómo hago para acercarme a Dios? Bueno, leer la Biblia, escuchar música que alabe al Señor, también puede ser, puede también ver, en YouTube hay un montón de material de pastores haciendo predicaciones también, hablando de la palabra de Dios, también viendo películas cristianas, por ahí algunas no tan buenas, pero hay unas que son muy interesantes y están muy bien hechas y muy llevadas a cabo para expandir la palabra del Señor. Es importante escuchar nuestra radio también, que también llevamos la palabra de nuestro Salvador para que ustedes la puedan escuchar. Bueno, esos son pequeños hábitos, pequeños grandes hábitos que hacen que también estemos en comunión con Dios y haga un poquito más llevadero esta vida terrenal. ¿Pastor? Sí, estaba escuchando atentamente lo que explicaban de la película, que sería muy interesante que la ubiquen, la vean, y si les ayuda el comentario que hacemos, bienvenido sea. Simplemente quiero avanzar un poquito más sobre el tema del propósito de Dios para cada vida. En esa película, si uno quiere verlo desde esa óptica, puede descubrir que en todos Dios, por su misericordia, sabe cómo tratarnos y enseñarnos a encontrar ese propósito. Bien está en la escena del escape final, donde todos pueden subir a un pequeño avión que se desmanteló el interior como para que todos tuvieran un espacio. Y cuando realmente el avioncito súper cargado, era imposible que elevara vuelo si no hay un viento contrario que le ayude en la sustentación. Es un problema que por lo general tiene cualquier armada del mundo con sus aviones embarcados en el portaaviones. Por lo general se espera la corriente marina con mayor fuerza para ayudar a levantar el vuelo de esos aviones, que con la carga extra de sus armas, como proyectiles, como bombas, es mucho más pesado que el avión, ¿no? Eso está bien, que en la tecnología uno no prevé todo eso, pero una ayuda de la naturaleza viene bien. Pasó en la guerra de las Malvinas, todavía tenemos el portaaviones 25 de mayo, y se intentó hacer una acción bélica usando el portaaviones. Todo preparado, pero justo ese día no sopló el viento que necesitaban y no pudieron hacer semejante acción. Dios guía todas las circunstancias de vida, y si Él es el autor y cuidador de la naturaleza, y sabrá cuándo hacer semejante milagro. Es lo que se ve en la escena final, donde el viento cambia de dirección y tiene intensidad. El avioncito puede volar y llegar a buen destino, ¿no? Por supuesto que es una película basada en experiencias misioneras, porque es muy difícil que alguien de corazón quiera corresponder a Dios llevando su palabra a lugares remotos, dejando atrás la comodidad, dejando atrás sus amistades, y apoyado en su fe, que le dice que está 100% convencido que Dios está con él.
Y por supuesto se tocó en la exposición de Ariel y Priscila. Dios sabe lo que hace, pero también uno tiene que poner el empeño, la voluntad dispuesta. Aquí estoy, Señor, para lo que tú mandes. Y ese aquí estoy, Señor, para lo que tú mandes es la misma convicción que tuvo Job. Cuando todo el mundo hablaba queriendo representar a Dios y de una forma errónea, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Dice que si me muero, Dios hará el milagro, si lo desea, también de resucitarme. Esa es la fe. Entonces uno con esa voluntad dispuesta puede superar a cualquier empecinamiento humano aún lejos de Dios. Porque cuando el hombre se propone algo hasta que no llega, por lo general hace caso omiso a todo. Pero qué lindo que eso esté volcado en el sentir de ser herramienta en las manos de Dios, precisamente para llevar su palabra a tantos lugares que necesitan ver una vida comprometida para ver que sí hay gente diferente, y esa diferencia, como lo digo siempre, lo digo una vez más, solo lo marca la bendición y la continua presencia de Jesús. Así es. Bueno, vamos a continuar debatiendo acerca de la película y de sus mensajes en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de Marcos Witt que se llama Hazme un instrumento de tu paz. Vamos a cantarlo, vamos a vivirlo. Señor, hazme un radí acá, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical.
acabamos de escuchar la canción de Marco Witt, Hazme un instrumento de tu paz, y ahora le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Micol, que va a continuar con el tópico del programa del día de hoy. Micol. Sí, siguiendo con el tema principal que toca la película de la cual estamos hablando, es interesante ver cómo es el carácter que debe tener quien es misionero por decisión de Dios. Para entenderlo entonces, primero como carácter entendemos que es la suma de las cualidades y defectos morales integrados en la personalidad. Es la marca personal de cada uno, es la señal que nos distingue de cada uno y por la cual definimos nuestra manera de ser, sentir y reaccionar. Teniendo en cuenta que el campo misionero está lleno de nuevos desafíos, dificultades y situaciones que van a probar la fidelidad del que fue llamado, es importante que antes de salir a ejercer este labor, se haya desarrollado un carácter que se mantenga firme ante las adversidades y pueda también sobreponerse a cualquier dificultad. Por eso, si esperamos que Dios nos use de esta forma, tenemos que aprender a fortalecer primero nuestro carácter a través del desarrollo de nuestra relación con Dios. Nuestro carácter se va a ir moldeando a medida que vayamos siendo constantes en el diálogo con Él. Y es importante que aprendamos a depender de Dios y no de nuestros recursos, porque si no es así, cuando lleguen las dificultades y la escasez, vamos a retroceder. Y si pensamos en los misioneros, ellos no van a lugares en los cuales están cómodos con todos los recursos que necesitan para hacer su trabajo o simplemente los que quieren. Sus viajes no son precisamente para hacer turismo, sino para ayudar a la gente que necesita. Y para eso, claramente, que ellos deben exponerse a la escasez que estas personas tienen. El ejemplo que tenemos es el Señor, que para traernos el conocimiento de su gloria y así llegar a conocer su salvación, primero se hizo hombre. Estuvo entre nosotros expuesto a nuestro contexto con el fin de predicarnos su palabra y padeció por nuestros pecados para así justificar a todo aquel que cree en Él delante de Dios. Entonces, aunque no sea lo mismo el trabajo misionero y lo que hizo el Señor, Él mismo nos instruye para imitarlo de esta forma también, en el hecho de no estimarnos a nosotros mismos. Pero este proceso de aprender a depender de Dios no es fácil, puede ser doloroso porque Él tiene que tratar con nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, opiniones e intereses particulares, entendimiento también y maneras de ser que no tienen que ver con su palabra. Por eso es todo un proceso para nosotros llegar a vivir dependiendo enteramente de Dios. En la Biblia vemos que en Juan capítulo 15 nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y en Filipenses también, en el capítulo 2, nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, yo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siguiendo con el campo misionero, en él se presentan situaciones en las cuales se va a tener que decidir qué hacer. Por eso es que es esencial contar con la disposición para hacer la voluntad de Dios en todo. Se debe estar dispuesto a que Dios cambie, de ser necesario, los planes planteados por nosotros, sin importar que no se ajusten a nuestros deseos. Jesús, cuando oró en Getsemaní, nos dio este ejemplo. En Mateo capítulo 26, Él dice en su oración: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y otra vez oró y dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Como este trabajo, o mejor dicho, esta nueva vida en Cristo implica esta clase de disposición, para tenerla también implica nuestra decisión de morir a nosotros mismos. Y en el caso de este trabajo se trata de desestimar completamente nuestros intereses particulares para velar únicamente por los intereses de Cristo, que en este caso es que se prepara a todo el mundo, desde este mundo.
Entonces, el desafío no es tratar de cambiar la cultura de las personas ni sus costumbres, sino presentar a Cristo de la forma en la que ellos lo puedan entender, sin perder nuestros propios principios, porque del convencimiento de ellos del Señor se encargará Él mismo. Nada que hagamos por Él y para Él es en vano, sea poco o mucho frente a la mirada de las personas. Lo que hacemos por y para Dios hace la diferencia, sirve y ayuda a mucha gente gracias a Él. Bueno, es importante destacar esto último que nos comentaba Nicole, ¿no? El hecho de que nosotros no estamos para convencer a la gente, nosotros estamos justamente para sembrar la semilla y que Dios haga el trabajo de que germine, que haya caído en buena tierra, en tierra fértil, como se dice. No se trata de quebrar las costumbres, de quebrar las creencias de que tiene la gente, sino de dar nuestra postura, con respeto siempre, dar la postura de por qué hay cosas que nosotros decimos que así son, o por qué nosotros decimos que así no son, y que justamente no es que nosotros decimos que así son, sino que estamos haciendo un eco de lo que nos dice la Biblia. Entonces es esto importante, de respetar las culturas de todos, respetar las creencias de los demás, pero el trabajo como misionero es llevar la palabra de Dios y que justamente Dios haga el trabajo de dar a cuenta a la gente de cuál es el camino indicado a seguir, ¿no? ¿Pastor? Sí, sin duda alguna, teniendo en cuenta lo que termina de decir Ariel, es importante no ir como una flecha al ataque diciendo todo lo que ustedes viven está mal, la cultura de ustedes no sirve, porque tenemos que tener bien en claro, se trata de llevar la entrada al reino de los cielos. No se trata de exportar la cultura que tenemos en nuestro país. No es que me van a ver, la Argentina es el mejor país del mundo, el país más bendecido que Dios ha puesto en la tierra y tengo que ser argentino para entrar al cielo. No se trata de eso. Porque estamos con el mismo problema al comienzo de la prédica del Evangelio por el mundo. Los maestros judaizantes decían, primero tienen que aceptar la cultura judía y luego se les revelará la gracia del cielo para salvación. Entonces Dios levantó a Pablo y Pablo tenía el problema con estos maestros judaizantes y llega a decirle así reprendiéndolos, duros de corazón, ¿cuál de nuestros padres no ofendieron a Dios y se rebelaron? La gracia de Dios nos perdona y nos enseña algo muy diferente, y esa diferencia no es terrenal. Esa diferencia el reino es espiritual, el reino de Dios trae respeto, trae nueva oportunidad de sublimar la vida, de dignificarla y entender el concepto que es vivir con la honra y que es cultivar una relación excelente con el Creador. Eso es el Evangelio. Es lo mismo que yo tenga en mi corazón el deseo, no sé, voy a predicar a Mozambique y me llevo todos los folletos para repartir en español. En Mozambique no usan el español. Algunos sectores tal vez sí, pero no todo el mundo entiende el español. Deseo un poquito de intelecto para ver, al menos si llevo el mensaje impreso, entender el idioma. O buscar llevar en el idioma que se va a entender. Tampoco es enseñarle una nueva manera de hablar, no. El cambio es del corazón. Después sigue el intelecto y como consecuencia de todo esto, la vida está transformada y sin renunciar a la cultura donde nací, me doy cuenta que Dios tiene su gracia más que suficiente para guiarnos a la vida eterna. Así es. Bueno, vamos a continuar con este tema en el próximo bloque. Nos vamos a dejar con una canción de Martín Valverde que se llama Nadie te ama como yo.
Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama. Esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti. Fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Como yo. Estamos escuchando de Martín Valverde la canción Nadie te ama como yo, y vamos a continuar con la temática de este día, con la reflexión de nuestro pastor. Pero antes, como siempre, vamos a ir a la Biblia, una vez más. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 10. Repito, Romanos, capítulo 10, versículo 14 hasta el final. La palabra nos dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Parece un misterio. ¿Qué tiene que ver Israel con el tema de la predicación del Evangelio? Simplemente deja de ser misterio cuando entendemos que Dios, por ejemplo, a los israelitas, allí en el versículo 2 y 3 del mismo capítulo, Pablo menciona: yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El problema de los israelitas es el mismo problema de cualquier gente, de cualquier país de este mundo, que podemos decir de cualquier lugar. Entonces, quiere establecer su propia justicia antes que aceptar que a través del Evangelio, la práctica de la palabra, de la cruz del Calvario, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Dios provee a la humanidad el único camino para conocer la justicia de Dios. Cuando no se entiende esto, ¿qué voy a ir a hacer a otro lugar si yo mismo no entendí que por mis buenos pensamientos, por mis buenas palabras, por mis buenas acciones, no llego al cielo? Es más, la Biblia es muy terminante cuando dice así: todo lo bueno que yo puedo hacer para Dios son como trapos de inmundicia. Porque Dios viene al rescate de la creación humana a través de su santo Hijo Jesús, que voluntariamente, como ya hemos oído en la intervención de Micol, que tiene que haber el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no quiso ser igual a Dios o quitar a Dios de la silla donde se reina por la eternidad. Se humilló. Entonces, Dios valora lo que hizo su amado unigénito, Jesús, y valora a todos aquellos que hoy, con el corazón en la mano y con la disposición: Señor, voy a compartir la vida que tú me das. Si yo no entiendo el concepto justicia humana, justicia de Dios, entonces que ni se me ocurra salir con la pretendida idea de llevar el mensaje a otros lugares. Aunque hay promesa de Dios, ¿no? Te bendeciré y serás de bendición, y te enviaré al mundo y vas a llamar a gente que no conociste, y gente que nunca te conocieron van a correr a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. Porque el problema de no entender la justicia de Dios, el plan de Dios para redimir a la humanidad, no se descubre en el campo misionero. Se descubre en la formación o en la deformación de lo que yo creo que es el Evangelio. Por eso hay falsos pastores, como hay falsos hermanos, falsos líderes. Nunca entendieron el concepto de la justicia de Dios. Pero la Biblia nos está marcando esta realidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero también te dice: ¿y cómo van a invocar el nombre de Dios si todavía no lo conocen o no han creído? Y ahora nace otra pregunta. Y todas están allí en la porción que hemos leído, que hay que releerla para entender. Y dice: ¿cómo van a oír si nadie les predica? Y también
la pregunta, ¿y cómo van a predicar si no fueren enviados? Qué disyuntiva, ¿eh? Predicar es predicar la palabra de Dios. Por eso es predicar. Si no, es prevaricación, falso testimonio. Se prevaricó. Y la Biblia está diciendo, prevaricadores hay muchos, pero predicadores solo lo que Dios llama. Dios llama a esta vida y es conocida. Esa vida es llamada por Dios. La Biblia está diciendo que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La Biblia marca que Dios necesita gente con peso de gloria, y eso significa que Dios lo llamó, Dios lo preparó, Dios lo envió. Pero frente a esto hermoso de la selección, la formación y el sostenimiento del predicador, todavía hay un gran problema. Das con todo énfasis, con toda autoridad, con todo el poder la palabra de Dios, y mira lo que dice. Dice la palabra, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y relata la profecía del capítulo 52 de Isaías cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la mano de Dios? Porque aún de los que recibieron una manifestación de la mano de Dios, que puede ser un milagro, una bendición que te hace estar 100% seguro de que Dios te oyó y que Dios te respondió. Aún así, hay gente recibe el milagro, gracias amado Dios, o gracias Diosito, si te he visto, nos veremos otra vez. Y se van. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? La Biblia dice así taxativamente, no es de todos la fe. Y si aquel que tiene la comodidad del internet, de la computadora, de las señales electrónicas, porque el éter está saturado también de mensajes de la Biblia. Para muestra en Facebook, ¿cuántos cultos por Facebook? Y Dios amado, las barbaridades que algunos dicen con el supuesto ánimo de predicar. Primero léete, aunque sea una sola vez, la Biblia, como para no errarle con el contexto de la Biblia. Dios amado, como en lugar de extender el reino de Dios lo achican, porque la gente al oír barbaridades antibíblicas, aun con la Biblia en la mano, dice, estos son unos ignorantes. Y llevar la palabra a donde no hay tecnología, no, eso no es para mí. A mucha gente hoy, egresados con honores de seminarios, de institutos bíblicos, se les sube su formación a la cabeza. No, pero si no hay teléfono, si no hay una casa, si no tengo un vehículo, no, ese no es el lugar que Dios me llamó. Es hora de revisar si realmente quiero servir a Dios o quiero usar la piedad como fuente de ganancia. La Biblia está diciendo esta realidad, Salmo 19 y también los versículos 18 y 19, ¿no? Digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. La palabra de Dios es oída, y algunos me dicen, bueno, pero pastor, aunque sea bien o mal, la palabra es predicada. Pablo llega a mencionar también lo mismo cuando a los Gálatas finalmente le está diciendo, no sean insensatos, ustedes recibieron algo de Dios mediante la fe, no porque son buenos y se lo merecen. A los filipenses, la iglesia de Filipo, les llega a decir, tengo una gran angustia, un gran dolor de gente que predica lo contrario a lo que enseña el Evangelio y lo hacen para molestarme. Porque aquí en este capítulo Pablo está diciendo, Dios me envió a llevar el mensaje a las naciones que están más allá de la frontera de Israel, y yo les doy testimonio que
honro mi ministerio. Y vaya que tuvo que luchar y sufrir para extender la verdad de Dios. Y entonces, por su trabajo, por la tenacidad en el empeño de cumplir los propósitos de Dios, él llega a mencionar claramente que Dios todavía quiere seguir derramando el amor a la verdad, porque quien no recibe esto, el amor a la verdad, realmente cree la mentira, realmente acepta los postulados del falso profeta y los postulados del anticristo. Entonces es importante aprender en el lugar que Dios me señaló para aprender lo necesario para tener el criterio bíblico, que siempre es la perspectiva de Dios, que siempre me está ampliando el panorama para una mayor comprensión de los propósitos divinos para salvación. No mezclar ni siquiera desde el comienzo de cualquiera en el camino del Señor, darle leche adulterada, no, darle la leche fresca, la leche buena, auténtica, que para el comienzo es el ABC del Evangelio, y luego ejercitado en la leche espiritual no adulterada, puede avanzar a los manjares exquisitos de la bendita comida celestial, no solo para satisfacción del alma, sino para crecimiento y madurez espiritual. Porque quien no está siendo nutrido por la palabra de Dios nunca madura. Es esto lo que sucede. Se vuelve más duro para entender la perspectiva de Dios en esto tan fácil de entender. Justicia de Dios no es lo mismo que la justicia humana. Salvación de Dios no es religión. Todo apunta a un propósito soberano y eterno. Apocalipsis lo revela. Aún en el tiempo de tribulación, Juan se sorprende una multitud vestida de ropas blancas que cantaban y alababan al Señor, y le pregunta: ¿y estos quiénes son? Y la respuesta del ángel que le estaba trayendo la revelación de Jesús para él y para la posteridad: estos son los que han salido de gran tribulación. Pero más allá de esa algarabía, de esa multitud que alababa al Señor, había otros que llegaron al cielo, y dice la Biblia, después de sufrir, y le están pidiendo al Dios justo y verdadero: ¿hasta cuándo vas a permitir que tus hijos sean golpeados, sean asesinados, se mueran de hambre, se mueren de sed, mueren decapitados? Y se le dio la revelación: hasta que se cumpla el número de los que han de ser redimidos igual que ustedes. Aquí Romanos, Pablo dice: hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y mira el pensamiento que te doy, lo he dicho en programas anteriores, lo vuelvo a repetir. No sabes si vos tienes la gracia de predicar al último que completa la lista que tiene Dios en su sola potestad, el número de los que han de ser salvos y van a entrar a la gloria. Tal vez sos vos, con el ánimo o de ser misionero fuera de tu país, o ser misionero dentro de tu país, o ser misionero en tu propia familia. Tal vez predicaste, el otro aceptó al Señor, y Dios de arriba dice: bueno, es el último que entra de acuerdo al número de los que serán por toda la eternidad los redimidos por la sangre del Cordero. No lo sabemos, pero sí tenemos la gran comisión: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Por supuesto completo, ¿no? Creyere y fuere bautizado. Vamos a tener un bautismo, Dios mediante, este fin de semana. La fe, entérate si no lo sabes, pero lo debes saber. Simplemente recuerda: la fe es por el oír. ¿Y oír qué cosa? Solo la palabra de Dios. Es lo que aumenta la fe o crea la fe si no tienes nada.
Por supuesto que la Biblia en el contexto está diciendo hay luces que Dios ha puesto para despertar la conciencia de la humanidad. Una, como lo dice Romanos en el capítulo 1, ¿no? La voz de la conciencia, la voz de la naturaleza. Hebreos dice, pero en estos últimos tiempos, la voz mayor es la voz de Jesús. Por eso hay que predicar. Y tenemos el compromiso sagrado, cada uno de sus amados, predicar la palabra. Proverbios nos lanza una advertencia. No digas que no lo sabía, porque el que te bendijo, a través de su Espíritu Santo, pone el compromiso de retransmitir la palabra que recibiste y te cambió la vida. Que el hacedor que te bendice no te encuentre como mentiroso. Yo no lo sabía. O como las oraciones modernas de los vagos espirituales. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué voy a hacer, Señor? Revélame, Señor. A veces como pastor le pido a alguien que haga algo y voy a orar a ver qué me dice Dios. Te lo estoy diciendo yo de parte de Dios. No, pero yo necesito la confirmación y necesito hablar con Dios. No sé qué tiene que hablar porque Dios le va a decir lo mismo. Me acuerdo en la iglesia de La Paz, un tiempo había un querido hermano que vino del Uruguay, el hermano Domínguez, ¿no? Un hermano muy servicial. Para todo quería aprenderse para darme una manito. Y ese tiempo íbamos a predicar la palabra del Señor allí en el Bajo Flores. El pastor nos prohibió decir la villa, digan el barrio de emergencia, que van a predicar el barrio de emergencia, no mencionen villa, le sonaba feo la palabra villa. Y entonces armamos varios grupos de jóvenes para salir a distintos barrios de aquel entonces. Y un hermano que no estaba muy convencido de ir, dice, vamos a orar antes de salir, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija. Y se pone a orar, Señor, muéstranos a dónde tenemos que ir. Y el hermano Domínguez que escucha esa oración, que no estaba orando, ¿no? Pero entra donde estábamos orando y justo escucha, guíanos, Señor, a dónde tenemos que ir. Y hace así su mano como una bocina. Al barrio, tienen que ir al barrio a predicar. Yo dejé de orar y me empecé a reír. Sí saben que la iglesia está comprometida para ir al barrio. ¿Por qué va a orar diciendo, Señor, muéstranos a dónde tenemos que ir? Es el barrio, hay que ir al barrio. Bueno, ¿por qué hacerme el duro cuando Proverbios dice, cuidado, te vas a poner a Dios en contra porque estás dando vuelta y vuelta y vuelta para no obedecer? Y no solamente con el tema de predicar, sino con los talentos y capacidades que Dios te ha dado. Cuando llegues a rendir por tu vida y no hiciste lo que Dios te comisionó que haga y te formó, ¿y tu talento? ¿Para qué te dio el talento? Dios va a empezar a preguntar. ¿Me siguen? Algunos en el juicio, pero a otros antes del juicio. Y quiera Dios ayudarnos a reflexionar, porque uno de los últimos 7 mensajes a la iglesia, Dios dice, recapacita por qué te detuviste. Recapacita dónde te has parado y por qué te has caído, porque si no vendré contra ti, así, listo. ¿Qué? Hermano, ahora que me duele la muela, pero hace rato sabes que Dios te espera en su presencia y si quieres, habla con Dios que te saque el dolor de muela, pero es más cómodo que venga otro, que se ajuste al protocolo tuyo, que si viene y con aceite y me unge y es posible que me sane. Y si no tienes aceite y oras igual, y cuando terminas de orar le preguntas cómo está, y bien, hermano, pues yo pensaba que me iba a ungir con aceite. Cada uno tiene su manera de crear un protocolo para decirle a Dios cómo tiene que actuar como Dios y cómo tienen que actuar los que Él formó como líderes o siervos. ¿Cómo van a creer si no recibieron el mensaje? ¿Cómo van a dar el mensaje si todavía no los llamé? Hay que decirlo a la gente que se quiere erigir como un título, como una profesión que ni siquiera estudió, y algunos se hacen llamar apóstoles y confunden. No, porque la palabra apóstol en la Biblia tiene que ver con el tema de ser enviado. No necesariamente. Se puede interpretar,
Porque apóstoles bíblicos solamente hubieron 12 reales. Nada más. El que fracasó, bueno, se lo suplantó con otro. Y después aparece Pablo y dice, yo también soy apóstol, pues yo también recibí de parte del Señor. Bueno, está bien, pero no hay más. Son los apóstoles del Cordero, pero hay mucha gente que se hace llamar el profeta de tal y tal lugar y ni siquiera, como algunos, siempre menciono, leyeron una sola vez toda la Biblia. Y te lanzan palabritas más rebuscadas que confunden más en lugar de aclararte lo que es el Evangelio. Entonces Dios dice acá, como los israelitas que momentáneamente me escondí de ellos, momentáneamente escojo un nuevo Israel espiritual compuesto por gente de todo el mundo que cree para despertarlos a celos a ellos, que se den cuenta que habiendo sido seleccionado por Dios como pueblo descendiente de su amigo Abraham, a quien le prometió que de su descendencia el mundo conocería la verdad, el mundo conocería la gloria, el mundo sabría los propósitos de Dios. ¿No lo hicieron? Bueno, hacemos un Israel espiritual. Tú y yo somos el Israel espiritual. Pero no quiere decir que Dios es hecho a Israel. Dios tiene planes para todos. Y en esos benditos planes, Dios espera que cada quien que tiene vida y le dura la vida, no importa lo que haga, no te olvides, es misericordia de Dios que te presta la vida para que realmente conozcas al hacedor de tu existencia. Hay cosas que no entiendo, las hago, pero no quiere decir que están bien. Pero vivo hoy, vivo mejor que usted, vivo mejor que aquel, vivo mejor. No, cuidado. Si Dios permite la vida, es este el propósito, para que lo conozcas y entres al bendito camino de la salvación. Entonces, aunque no todos obedecen el Evangelio, es un problema personal de cada uno con Dios. Que yo pueda conocer el Evangelio, prosperar en el Evangelio y entender que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Y termino. Israel tiene posibilidades de conocer a Dios, sí, de hecho muchos están siendo salvos. ¿El mundo tiene posibilidad de conocer al Señor? Sí, porque todavía Dios sigue llamando a gente dispuesta. Aquí estoy, Señor. Realmente quiero compartir la vida que me hace vivir, y se sale en victoria para victoria. Otro programa será los resultados de esa decisión y por qué muchos pierden la vida cumpliendo la misión precisamente de llevar la palabra de Dios. Bendiciones para todos, queridos amigos y hermanos en la fe. Amén. Bueno, vamos a terminar este programa, espero que lo hayan disfrutado, vean la película, recuerden, siempre buscamos películas que estén buenas para compartir, para ver y para reflexionar, ¿no?, sobre todas las cosas. Así que, bueno, si tienen alguna sugerencia de alguna otra película que quieran que debatamos en nuestros programas, o algún libro, alguna canción, o algún cantante, alguna biografía, nos indican en las vías de contacto que nos pasa y que Pipi compartió al principio del programa. Y bueno, lo estaremos analizando para poder hacer un programa. Sí. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. Gracias. Igualmente. Hasta la semana que viene, Pastor. Ahí estaremos, Dios mediante. Bendiciones. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción para cerrar este programa. Los voy a dejar con Hillsong, Cuán grande es Dios. Hasta la semana que viene. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz,
venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande
voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.